Nos habíamos quedado en la pregunta 13, ¿no? Nos toca la 13, perdón. Esa pregunta es buenas. Bueno, sí, bonita que la 12, ¿no? Pero esa pregunta es fantástica. 25,4. La figura es un paralelogramo. Más está ahí todo bacán. Un romboide. Su diagonal y otra media diagonal. Acá vale 25, 4, X. Entonces, primera propiedad. Voy a borrar el X. Si trazamos esta línea así, de esta manera, ¿ya? Pregunta 13, ¿qué se pone ahí? Vamos a formar un trapecio que está de cabeza. Borro este papel. Eso es un trapecio. Un trapecio que está de cabeza. Primera propiedad. Las áreas laterales son iguales. Eso se cumple siempre en los trapecios. Siempre. Segunda propiedad. El producto de las áreas cruzadas en todo cuadrilátero es el mismo. O sea, A por A es igual a 25 por 4. Esa es una propiedad propia de todos los cuadriláteros. A por A es 25 por 4, 100. A vale 10. Pues le ponemos 10 y le ponemos 10. Siguiente propiedad. La propiedad del cuadrilátero. En un paralelogramo, en un romboide, esto se llama diagonal. Y ahí, ¿y qué tiene? La diagonal divide a la región completa en dos regiones iguales, en dos áreas iguales. De la diagonal para arriba es lo mismo que de la diagonal para abajo. De la diagonal para arriba hay 25 más 10, 35. Entonces de la diagonal para abajo hay lo mismo. 10 más 4, 14. ¿Cuánto falta para 35? 21. Entonces, X, que era el área que nos pedía, era la región que estaba aquí. Ojo, cuidado con esa región, ¿no? Lo que pedía es medio raro. 21 más 10, 31 unidades cuadradas. Esa era la región X. ¿Ya? Mira todo lo que había que hacer. ¿Ah? Primero trazar la línea de negro. 25 por 4 es igual a 10 por 10. Luego la diagonal, todo lo que está arriba, 35, todo lo que está abajo, 35. Y solo te pide esas dos regiones. ¿Ya? 31. Algo así está explicado en la 12. ¿Ya? Algo así. Bueno. Ya, anoto. Ya, vamos con la otra. Hallar el área de un octógono regular del lado A. En general, el área de un polígono regular sí se puede hallar, pero el problema es ciertos elementos. Bueno, un hexágono no es una buena figura para explicar, pero se puede deducir. Octógono. Una figura de 8 lados.
Entonces, hay un truco, ¿ya? Desde el centro del lado A. Para cualquier polígono funciona, pero vamos a demostrar eso. Para cualquier polígono regular. Vamos a trazar solo desde el centro O un triangulito, 1. Este triangulito se puede multiplicar por 8. Tú puedes formar 8 triangulitos. Bueno, si quieres ahí está bien. 8. Ya, 1 nomás. El que está acá abajo. Unito. Pero puedes formar 8. Obvio, ¿no? Es un octavo. Hablemos de este triangulito. Su altura, obviamente necesito. Eso va a ser el problema, la altura. Porque el área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Qué dice ahí? Recuerda, para todo cuadrilátero. Bueno, no conviene. No entiendo por qué he puesto eso, pero ya. Esa sería la altura. El área de un solo triángulo es base A por lado del polígono por la altura sobre 2. Si todo esto lo multiplicas por 8, porque son 8 triángulos, te da la respuesta. Lo malo va a ser esa altura. Lo malo es esa altura. Entonces se recurre a otra fórmula. Hagamos el ángulo central. Le vamos a llamar θ. Θ es el ángulo central de la figura. La radio H. Quería formar, ¿verdad? Ahora que me estoy acordando. No sé qué iba a hacer. Θ. El ángulo interior del octógono, la mitad. No funciona. Tiene que ser el central, no, caballero. Trazamos la altura. ¿Ya? Trazamos la altura. H. Y la A se divide en dos partes iguales. A medios. A medios. El ángulo también. ¿Por qué, profe? Porque este triángulo siempre es isósceles. ¿Ya? Siempre es isósceles. Sea el polígono que sea. Le ponemos BB. Θ se vuelve θ medios y θ medios. Θ es el ángulo central. Θ es el ángulo central. Que se puede hallar por fórmula. Θ vale 360 sobre n. N es el número de lados del polígono. En este caso 8. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita. Primero vamos a demostrar la fórmula general. Ahora, voy a aplicar la fórmula trigonométrica. Para hallar el área de un solo triángulo, voy a aplicar la fórmula trigonométrica. Lado B por lado B. B por B sobre 2 por el seno de θ. Que es el ángulo que está entre los dos B. Entre los dos B. Ahora, el B por B es B cuadrado sobre 2 por el seno de θ. Yo necesito el área del octógono, o sea, el área del polígono, el área 8, digamos así, en este caso. Entonces, un solo triángulo es eso. Ya está, un solo triángulo. Solo necesito un triángulo bien definido. Necesito poner la B en función de la A. Para eso usamos otra razón trigonométrica. Voy a usar el seno de θ medios. Seno de θ medios. Aquí te he puesto A medios sobre B. Entonces el seno de θ medios será A sobre 2B. Como yo necesito despejar la B, ahora el seno de θ medios por B. 2 veces B, o perdón, solo la B, será A sobre 2 veces el seno de θ medios. Y eso lo reemplazamos a la derecha. Es la A sobre 2 veces el seno de θ medios. Todo al cuadrado por el seno de θ sobre 2. Dios mío, ¿por qué sobre 8? ¿Qué pasa ahí? Y así el área de un solo triángulo será A cuadrado sobre 2 al cuadrado, 4. Este 2, bueno, ahí está. Se multiplicaría con el 4, sería 8 ahora sí. Por el seno de θ medios, seno cuadrado de θ medios, por el seno de θ.
El área 1 será a cuadrado sobre 8 seno cuadrado de tita medios. Y el seno de tita aplicamos ángulo doble. Bueno, lo he hecho un poco largo. ¿Por qué me salió tan largo? Esto es así. Un seno se mata con un seno. Y coseno sobre seno sería cotangente. Uy, cotangente de la mitad. Oh, oh. Oh, 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 oh. Pero poco, 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 poco. Porque es que mucha pizarra regresado para los cálculos. Poco, 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 poco. Espérate. Espérate, espérate. Espera. Entonces, el área del octógono, ¿ya? Un solo triangulito. Base A, o sea, su lado, ángulo central θ. Necesito su altura. R, R. Le vamos a poner BB, no pasa nada. Ah, ya sé cómo demostrarlo más fácil. Para hallar el área de un solo triángulo usamos B por B sobre 2, seno de θ. ¿Qué cosa es θ? Θ es el ángulo central. Ya está. Muy bien. Puede ser algo más fácil, por lo que me estoy haciendo goles. Ley de cosenos. Es una fórmula trigonométrica. Es hecho en vectores. En vectores es hecho la ley de cosenos. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B, perdón, B más B, si isósceles, 2BB coseno de θ. A cuadrado es igual a 2B cuadrado menos 2B cuadrado por el coseno de θ. Factorizo 2B cuadrado, que quedará 1 menos coseno de θ, que eso no es identidad, a cuadrado. Arreglamos entonces el área 1. 2B cuadrado sobre 4 por el seno de θ. Ahora sí, reemplazamos. 2B cuadrado es A cuadrado sobre 4 veces 1 menos coseno de θ por el seno de θ. Así. Y esta es el área de un triángulo. Ahora esto solo hay que multiplicarlo por 8, porque serían los 8 triángulos. ¿El ángulo central puedo hallar? Sí. Como es un octógono, el ángulo central es 360 sobre 8. Y eso sale 45 grados. Por ser un octógono era la pregunta un poco más fácil, porque ¿qué tal si es un decágono, un mecágono? Bueno, el área de la figura será 8 veces a cuadrado por el seno de 45, es el ángulo, sobre 4 por 1, menos el coseno de 45. Una demostración que buena ya por las puras, porque la verdad, si hubiera puesto acá 45 al toque, ¿con una altura salía? El área del octógono. 8 entre 4, 2, por A cuadrado, seno de 45 raíz de 2 sobre 2, sobre 1 menos el coseno de 45, que también es raíz de 2 sobre 2. Si arreglamos, 2 se mata con 2, quedaría A cuadrado por la raíz de 2, por un 2 adelante, y abajo 2 menos raíz de 2. Así de escandaloso sería la respuesta. ¿Por qué 2 menos raíz de 2? Este 2 pasa a multiplicar. Bueno, ese será el problema, ¿no? Hallar el área de un triángulo, luego por 8. Por ley de cosenos es más rápido, ¿no? Después he hecho tanto alboroto. Pero así va. Pero así va la idea. Una pregunta un poquito fregada. Pero tiene que salir en función de A.
El tita, bueno, ya. Porque el tita depende del número de lados. Tendríamos que hacer unos cambios más. El problema va a ser ese. Podríamos ponerlo en función del apotema. Nah. Claro, porque tita no es parte del ejercicio. Tendríamos que cambiar tita como 360 sobre n. O sea, en la fórmula general sería, el área de todo polígono es, en función solo de su lado, es n por el lado al cuadrado, le vamos a poner l, por el seno de 360 sobre n, porque n es el número de lados, sobre 4 veces 1 menos el coseno de 360 sobre n. Así de feo. Esa sería la fórmula general para cualquier polígono cuando solo conoces el número de lados. Claro, ¿no? Y la medida de su lado, claro está, porque si no, ¿qué vas a hallar? Por ejemplo, de un decágono cuyo lado mide 5, aquí reemplazas en la L5, el decágono es 10, 10, 10, haces los cálculos y sale, se prende. Esa sería la fórmula general. Un asco, obviamente. ¿Quién va a estar aprendiendo eso? Por eso se demuestra para cada uno polígonos regulares. En función de su número de lados y la longitud de su lado que sí necesitas. Que sí necesitas como mínimo el número de la longitud de lado. Si conocieras el apotema, ya, bueno, ahí cambia eso. Nota, nota. Profe, ¿no faltaría racionalizar? Bueno, si quisieras racionalizarlo, el área quedaría 2. Quedaría 2 más raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. Pero si factorizas aún se puede. Quedaría 2 veces raíz de 2 más 1 por a cuadrado. Así quedaría. Eso lo racionalizas y se queda. 2 por raíz de 2 más 1 a cuadrado. Más chiquitito queda, ¿no? Interesante. Esta sí se puso divina. No te espantes, te repito, solo es para que sepas. No creo que te pregunten en un examen de admisión el área de un octógono. Estás muerto ahí, sí. ¿Sabes lo que te dan en la fórmula? Incluso a veces hasta la fórmula te dan. En física solía suceder eso. Hallar cierta cosa que pedían y decían, si la fórmula es tanto, así te ponían de hasta incluso el valor de las constantes universales. Bueno, suerte, ¿no? Ley de cosenos. 30. Vamos a hacer algunos de acá atrás. Toda la página 84, ¿ya? 30, 28, 27. Hallar el área de la región rombal. Hallar el área de un rombo. Bueno, dibujamos entonces nuestro rombo.
Ya está. Si los segmentos que unen el punto medio de un lado del rombo con los vértices del lado opuesto. Uy. Si los segmentos que unen el punto medio de un lado con los vértices del lado opuesto, el lado opuesto es de... Y así. Si esos dos segmentos miden 9 y 13. 9 y 13. Añade el área del rombo. Punto medio de un lado con el lado opuesto. Con los extremos del lado opuesto. Con los vértices del lado opuesto. ¡Wow! Podríamos hallar ese lado, 9 y 13. Pero es un rombo. De 2 a 1. En el triángulo de arriba, vamos a llamarle ABCD. En el triángulo ABC, B altura es mediana, porque llega al punto medio. La diagonal se divide en dos partes iguales. Esto es una mediana. El 13 también es una mediana porque llega al punto medio. Ese es el baricentro. Ese es el baricentro. ¿Algún dato más? Sí, nada más. Ese es un baricentro. Acá también hay otro baricentro. Para el triángulo ABD, mediana es la 9, porque llega al punto medio de un lado, y de la A sale la otra mediana, punto medio de la diagonal. Otro baricentro. También hay un baricentro. Podríamos hacer el teorema de Tales, ¿no? 13. 9 y 13. A y 2A. Porque si es el baricentro, en todo triángulo, el baricentro divide la mediana de 2 a 1. El 13 también se divide de 2 a 1, de 1 a 2. Pero el 13 no es múltiplo. El 9 sí podríamos partirlo. El 9 también se divide de 2 a 1. 2, 1. De 2 a 1. Eso es 3 y 6. El 13 no, el 13 va a salir fracción. B y 2B. ¿Qué más podría ser acá? Necesito el área, esta diagonal por diagonal, no hay de 8. Aquí también sería 3A. B y 2B. 3B. B y 2B. 3. 9. Ya P. Pitágoras o nomás no me queda de otra. Va a estar feazo, va a estar peor. Así está. El 13 lo vamos a guardar un ratito, ¿ya? M y 2M. Propiedad del baricentro. Pitágoras. 3A al cuadrado más B al cuadrado es 6 al cuadrado. Hay baricentros acá. 6 al cuadrado. Entonces, 9A cuadrado más B cuadrado es igual a 36. Primera ecuación. A cuadrado más 3B cuadrado es 2M cuadrado. A cuadrado más 3B al cuadrado es igual a 2M al cuadrado. Ahí tenemos la M. Ahorita la M ya conocemos. A cuadrado más 9B cuadrado es igual. 3M es igual a 13. La suma de todo. M vale 13 tercios. 13 tercios por 2, 26 tercios al cuadrado, eso se va a estar bravo. 13, 26 al cuadrado, ¿cuánto es 26 al cuadrado? 576, no. 626 al cuadrado. Bueno, tengo que ser. 676, estamos bien. Sobre tercios al cuadrado, 9. Ahí está. Y de ahí hacemos un sistema para hallar A y B, que es lo que necesitamos. Entonces, 9A cuadrado más B, 9A cuadrado más B cuadrado es igual a 36, una ecuación que está aquí.
Y esta de aquí la multiplicamos por 9, para que no haya fracción a la derecha. 9a cuadrado más 81b cuadrado es igual a 676. Por 9 por 9 por 9. Sistema para hallar A y B. Restamos de abajo para arriba. 9 con 9 es 0. 81 menos 1, 80. 676 menos 36, 640. 80 con 640 se dividen, queda 8. B vale raíz de 8. O 2 raíz de 2. Ahora hallamos la A. Como B cuadrado vale 8, lo podemos empezar aquí. B cuadrado vale 8. Pasa a restar. 9a cuadrado es igual a 28, que es 36 menos 8. La A, raíz de 28 es 7 por 4, 2 raíz de 7. Y la raíz de 9 es 3. A vale 2 raíz de 7 sobre 3. Ya, ¿y el área? ¿A qué hora? Ahora sí. El área de un rombo es diagonal por diagonal sobre 2. Diagonal mayor, 6b. 3, 4, 6. Diagonal menor, 6a. 6b por 6a sobre 2. 18 veces a por b. Y reemplazas. La a vale 2 raíz de 7 sobre 3 por la b que vale 2 raíz de 2. 18 entre 3, 6 por 4, 24 raíz de 7. Wow. Varios Pitágoras, ¿ah? Claro, es que esas líneas no ayudan, ¿sí? Es mediana, ¿no? Salvo que conocieras el ángulo, sería bacán, aplicas fórmula trigonométrica y listo. Pero no, que no sé. De 1 a 3, otra manera. No, no. Mira, vale, 6 y 3. No, así es. Pasaban bravas, así es, la 14 y esa adelante. Pero sale, claro que sí. Pon tu presente, por favor. Pon tu asistencia. Mientras copias, pon tu asistencia. Ahí está. Copia, copia la pregunta que está muy interesante. Guau, guau.
A ver, vaya, vaya, vaya. Veintinueve. El triángulo rectángulo. Parece sencilla, pero vamos a ver. Baricentro. Pues dice baricentro G. A, B, C, D, Y. Hallar el área de la región sombreada, o sea que podría decir que es un trapecio, no sé. Si G es baricentro y del triángulo ABD, ¿ya? G vale 2. Yo espero que la E también sea rectángulo, ¿ah? La verdad, si no es así, no tengo ni idea cómo sea la pregunta. Y la base vale 6. Interesante. El baricentro. Paralelo. Espero que sea paralelo. Baricentro, profe, no era de 2 a 1, no, pero tiene este triángulo completo. De 2 a 1. De 1 a 2, perdón. Ah, ya. Sí, 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 sí. Justamente eso. Si trazamos la mediana de D, y llega al punto medio del lado opuesto, ese baricentro divide de 2 a 1. De 2 a 1. ¿Y qué usamos? Teorema de Tales. Si eres de 2 a 1 por proporcionalidad, de 2 a 1. O sea, 4 y 2. De 2 a 1. 4 más 2, 6, ¿verdad? Por el teorema de Tales. 2 es a 1 como 2 es a 1. Ahora, Tales de nuevo. 4 es a 2 como 6 es a raya. 4 es a 2 como 6 es a rayita. Y la rayita vale 3. ¿Qué cosa, qué cosa? 4 es a 2, teorema de Tales por semejanza. 4 es a 2 como 6 es a 3. Como 6 es a x, ya digamos. 6 por 2, 12. Entre 4, 13 es. Acá también será 3. Ya tenemos más datos. Profesor, Dime, dime. disculpe la molestia, pero ¿está resolviendo otro ejercicio? Uy, no me está parado. Sí, pues. Sí, voy a continuar.
En el triángulo rectángulo, aquí tenemos un baricentro. De una altura, espero que sea altura, te decía esto, espero que sea 90 grados porque no dice. Acá sí dice. Tenemos el baricentro y desde el vértice D vamos a trazar la mediana que pasa por el baricentro G. El problema nos da de dato que es 2 y la base de la figura es 6. Ya está. Mide el área de esta región. Es un trapecio rectángulo. Base mayor más base menor sobre 2. Ahorita vamos a ir a eso. Como este es el baricentro, divide la mediana en la proporción de 2 a 1. De 2 a 1. Y por el teorema de Tales, de 2 a 1, de 2 a 1. 4 y 2. De 2 a 1. 6. Ahora, otra vez, teorema de Tales. Vamos a hallar este de aquí, el B. 4 es a 2. 4 es a 2. Como 6 es a B. 4 es a 2, como 6 es a B. Y de ahí la B sale 3. ¿Qué es eso? Semejanza. Si la B sale 3, acá arriba también es 3, porque esto era una mediana, y la mediana pasa por el baricentro. 3 abajo, 3 arriba. Aún nos falta este pedacito de aquí, que ahorita vamos allá. Ahora sí podemos hacer otro tales más. A ver, C, A, B, C, D, E. Aquí es E. Ya, un tales más. 4 es a C. 4 es a C. Como 6 es a 6. Como 6 es a 6. Ah, ya. Como la base resulta ser igual a la altura, es un triángulo notable de 45. Entonces C vale 4. Ya, y si C vale 4, 2, 2. 2, 2. Y ya tenemos todo. El área sombreada será base mayor 6 más base menor 4 sobre 2. Y todo por la altura, que vale 2. Todos esos elementos faltan. Entonces el área sombreada es 10 unidades cuadradas, 10 metros cuadrados. 10 unidades cuadradas. Entonces estaba lleno de sorpresas. El baricentro, ¿ya? Con la condición que no dice problema que acá también sea 90 grados en la E. Aunque la mediana desde el inicio, bueno. Desde el inicio la mediana, pero ya, está bien. Nadie sombreada, ¿vale? Diez. ¿Qué dice la 28? Hallar el área de una región octogonal del lado 3. Ah, ya, aprovechemos el dato anterior. El área era
¿Dónde está? La fórmula era, ya me olvidé, era 2 veces raíz de 2 más 1 por la arista al cuadrado, ¿no? Pero ese era para el octógono, ¿ah? Para el octógono. Eso se llama el octógono. Como la arista vale 3, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. 18 veces raíz de 2 más 1. Eso era en el octógono, solo en el octógono. Porque la fórmula general tenía senos, cosenos, esas cosas. 18 veces raíz de 2 más 1. Esta, mira, la ven. Al toque. Gracias a que en la otra hemos hallado el octógono. ¿Ya? Punto. En la 14 vamos a ver eso. Muy bien, y vamos a terminar el día de hoy con la 27. Nadie está mandando nada al WhatsApp, ¿eh? Supongo que está saliendo de todo. Qué bueno. Tenemos un trapecio isósceles. Isósceles. El centro O. Hallar el área de una región trapecial que está inscrita en una semicircunferencia de diámetro 12. Diámetro 12, radio 6,6. La proyección de AB sobre el diámetro mide 3. La proyección de AB sobre el diámetro, sí. Si tú trazas la altura del trapecio, entonces esta altura genera una base. Este cateto. Este cateto es la proyección del lado AB sobre el diámetro. La proyección de AB sobre el diámetro es este pedacito. Y eso dice que mide 3. Así dice. Por lo tanto, como el radio era 6, acá también es 3. Como la figura es isósceles, como es un trapecio isósceles, puedo hacer lo mismo a la derecha. Trazar la otra altura, y por simetría acá también sería 3. El mismo 3 está acá. Solo porque es isósceles, ¿no? ¿No? Eso. Bueno. Trazo el radio hacia B. ¿Cuánto mide el radio? 6. Mide 6. 3 más 3, 6. Se forma un rectángulo acá. 6 de base, 6 de base. Trazo el radio 6. Ahí, Pitágoras. Cateto 3, hipotenusa 6. Cateto 3, hipotenusa 6. Cateto altura, o llamado altura, 3 raíz de 3. Se formaría el triángulo de 30, 60. 3K y 2K. K raíz de 3. Ya tenemos. El área del trapecio, o sea, el área sombreada será base mayor, 3 más 3 más 3 más 3, 12. Más base menor, 6. Por la altura, 3 raíz de 3. Y todo eso sale 27 raíz de 3. ¿Ya? Así bien, el radio había que mover hacia los vértices B y C. B o C. ¿Ya? Tras la altura de B, tras la altura de C, estos triángulos son simétricos, estos dos. 3, 3. Así se hacía la 27. Ya, esa era la